Aquí tenemos un mapa bastante sencillo del calcio. Bueno, en el laboratorio los compuestos que más se utilizan para la síntesis de otros compuestos de calcio son el carbonato, el cloruro y el propio metal, el elemento. Y especialmente yo diría que los dos primeros. Si empezamos con el primero, el calcio, puede prepararse tal como se indica aquí por, tratamiento del cloruro de calcio anhidro con sodio a una temperatura, diríamos que relativamente alta y por supuesto en atmósfera inerte. En estas condiciones, pues lo que se obtiene es el calcio pero contaminado con sodio, lo que pasa que se puede purificar mediante tratamiento con metanol, tal como se indica aquí en Inorganic Synthesis, volumen 6, página 18. A partir del calcio se pueden preparar muchos compuestos, aunque los que aparecen descritos tanto en Inorganic Synthesis como en el Brauer no son muchos. Aquí se menciona, por ejemplo, en Brauer, la preparación del hidruro de calcio, que es la hidrolita, que ha sido en cierto momento bastante importante como fuente de hidrógeno, ya que se podía transportar con gran comodidad y generar in situ hidrógeno, sobre todo para globos. Bueno, se ha propuesto que el hidruro de calcio es adecuado para la preparación del borhidruro de calcio por reacción con el aducto del borano con la trietilamina y trabajando en decalina, a una temperatura relativamente alta. Bueno, pues bien está. Aquí se muestra la preparación del nitruro de calcio por reacción con nitrógeno a unos 400-500 grados centígrados, se describe en Brauer. Y aquí se menciona la síntesis del yoduro de calcio, un compuesto interesante para la preparación de otros compuestos de calcio anhidros en medios no acuosos. Bien, la preparación del yoduro de calcio se lleva a cabo por reacción entre el metal con el yodo en tetrahidrofurano y es fácil. A temperatura ambiente se produce sin problemas en muy poco tiempo. La síntesis está descrita aquí en el volumen 37. En cuanto al cloruro cálcico, los compuestos que aquí se hayan recogido son: partiendo del hidratado, que a su vez se puede preparar muy fácilmente a partir del carbonato cálcico, tratándolo con clorhídrico y cristalizando, aunque se conocen varios hidratos, por eso hemos puesto aquí X de agua, decía que se puede deshidratar para llegar al cloruro cálcico anhidro, que es el que utilizábamos para la preparación del calcio. Bien, también se puede utilizar para la preparación del peróxido de calcio octohidrato, un procedimiento bastante sencillo que es tratándolo con peróxido de hidrógeno normal y corriente, ¿verdad? Y el medio amoniacal. Y también aquí se propone la preparación de un tartrato de calcio tetrahidrato, pero en forma de cristales en gel. Bueno, es una preparación un tanto especial, porque si os fijáis aquí se dice que hay que dejarlo 2 semanas a 40 grados. Vamos, no es como muy adecuado para llevarlo a cabo en un laboratorio de prácticas, por así decirlo. Y aquí tenemos un caso también de un acetilacetonato especial, el hexafluoroacetilacetonato de calcio preparado por reacción del hexafluoro en acetilacetona con, el cloruro de calcio, una base como la propilamina y luego pues una mezcla de dimetilformamida y tetraglima y agua. En fin, un tanto complejo, ¿verdad? La mezcla esta de disolvente. Pero bueno, así está descrito en el volumen 31 de Inorganic Synthesis. Bueno, en el laboratorio de prácticas convencional, sin duda la estrella sería el carbonato de calcio con el que se pueden preparar cantidad de derivados, pues en principio pensando en disolverlo en casi cualquier ácido, ¿verdad? Liberándose CO2 y luego cristalizando la sal soluble que se haya formado. Pero no siempre así, ¿eh? Por ejemplo, aquí tenemos la preparación del sulfuro de calcio por reacción con sulfídrico e hidrógeno a 900 grados. Esto es un clásico descrito en Brauer, ¿verdad? O la preparación del óxido de calcio, esta es bien conocida, ¿verdad? Porque se prepara el óxido de calcio cal viva en el calero, calentando el carbonato cálcico a 800 grados. Bueno, suele añadirse también carbón, porque se quema durante el proceso y suministra el calor necesario para que se vaya formando el cloruro de calcio que sale por abajo y tal, ¿verdad? Bueno, y a partir del óxido de calcio aquí se propone, algo elemental, que es la cal viva, convertirla en cal apagada, simplemente pues añadiéndole agua, ¿eh? O sea que aquí no hace falta esto, aquí solamente sería agua, no está descrito. Y también se puede transformar el óxido de calcio en el siliciuro de calcio tratándolo con silicio. A fin de cuentas sería una reducción un tanto especial, se formará dióxido de silicio y siliciuro de calcio, bueno, y también se formará silicato de calcio con cierta facilidad. Pero bueno, a fin de cuentas es una reducción, ¿eh?
en la que llegamos a calcio pero con silicio, pues el siliciuro de una composición como esta. La temperatura, como veis, bastante alta. Señalar también la preparación de la cianamida cálcica por reacción del carbonato cálcico con el cianuro de hidrógeno a temperatura alta, 800 grados, ¿verdad? Así está descrita en Brouwer, por ejemplo. Y la cianamida cálcica se puede convertir después en carburo de calcio. A fin de cuentas, el carburo de calcio, recordemos que es un acetiluro de calcio. Bueno, pues esto pues hay que llevarlo a cabo a temperatura alta y en vacío. Pero bien, decíamos que una gran variedad de sales se pueden preparar disolviendo el carbonato cálcico en ácidos. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos un caso de ácido fosfórico. Bueno, fijaros una cosa, el ácido fosfórico puede dar muchos fosfatos y quizá el más conocido sea pues el fosfato tricálcico o este hidroxifosfato hidroxiapatito, a fin de cuentas, ¿verdad? Bueno, hay muchos fosfatos, vamos, muchos, al menos 3, 4 fosfatos cálcicos con seguridad. Este, por ejemplo, es el fosfato ácido de calcio, se prepara como aquí se indica y demás. El nitrato de calcio, por supuesto, pues como estaría previsto, disolviendo el carbonato de calcio en ácido nítrico y cristalizando. Fijaros que aquí hay la flecha también hacia allá, significa que, bueno, que a partir de cualquier sal soluble de calcio, si se trata con carbonato sódico, ¿verdad?, o carbonato amónico, pues vamos a poder precipitar el carbonato de calcio. Pero bueno, esto es bien conocido. A partir del nitrato de calcio también está descrita la preparación de unos cuantos compuestos. Aquí, por ejemplo, se dice, bueno, pues se puede llegar al hidróxido de calcio, tal como dice Brouwer, tratando el nitrato de calcio con hidróxido potásico a 0 grados. Bueno, pues bien está. Se puede preparar, por ejemplo, lo que hemos comentado antes, ese hidroxifosfato cálcico, pues tratándolo con un un ácido de amonio, medio amoniacal. Y bueno, luego el producto resultante, pues calentándolo a temperatura bastante alta, como puedes apreciar. Es que es interesante que en este proceso de calcinación no se condensan todos los grupos OH de este hidroxifosfato y queda el OH fosfato, ¿no?, muy resistente, por así decirlo, a la condensación, liberando agua y dando un óxido. Bueno, a partir del fosfato tricálcico, bueno, fosfato cálcico, este hidroxifosfato, hidroxiapatito y demás, bueno, se puede preparar también el fosfuro de calcio por reducción con aluminio. Sería una variante de aluminotermia, a fin de cuentas. Está descrito en Brouwer la preparación. Y este es útil porque permite preparar muy cómodamente pues, el fosfano y sus derivados. A partir del nitrato, por ejemplo, también se pueden preparar otras sales. Pues yo diría que aquí no hemos puesto el sulfato, pero obviamente el sulfato, y por analogía ciertamente el seleniato de calcio, tratándolo con un seleniato de potasio de sodio que tengamos por ahí luego calentador para que quede bien seco y demás y tal. Y el seleniato le pasa como el sulfato, o sea, ambos se pueden reducir con carbón, en este caso se reduce con hidrógeno hasta seleniuro. En el caso del sulfato es más habitual, y también aquí es más habitual reducirlo con carbón, pero vamos, se puede con hidrógeno, como se escribe aquí, es más limpio, porque cuando se reduce con carbón pues queda contaminado inevitablemente con carbonos o impurezas. Bueno, esta preparación que he comentado aquí del aducto del hexafluoroacetilacetonato de calcio con tetraglima, decía que había muchos disolventes, pero es interesante porque a fin de cuentas, fijaros, esto lo que ilustra es ni más ni menos que la dimetilformamida es capaz de desplazar el agua de la esfera de coordinación del calcio. La tetraglima, como un poliéter quelante, vamos, y encintante además, pues es capaz de desplazar tanto al agua como la dimetilformamida. En resumen, que es interesante por esto, porque un poliéter, vamos, un éter que no sería muy básico, el hecho de que sea poliéter, que pueda generar una cinta, o sea, coordinarse por 4 posiciones al centro metálico, pues facilita la expulsión del agua o de otros ligandos como la dimetilformamida de la esfera de coordinación. Fuera del mapa muestro aquí algunas otras síntesis de compuestos de calcio, como por ejemplo la amalgama de calcio a partir de los elementos descrita en Brouwer, o este silicuro de calcio por reacción de los elementos, también distinto del que hemos visto antes, o el germaniuro de calcio también por reacción de los elementos. El telururo de calcio por reducción del telurato, de la misma forma que antes vimos el seleniato, con hidrógeno, de modo similar, ¿verdad? Bueno, pues aquí aparece también un óxido mixto que es QKSR. Bueno, a fin de cuentas es un óxido mixto de los muchos óxidos mixtos que hay, un poco relacionados con el IVACUO, aunque no justamente, ¿verdad? Aquí tenemos otro óxido mixto,
y otros ácidos mixtos. Hay muchos ácidos mixtos cuya síntesis está descrita por aquí, pero que son demasiado específicas. Y aquí tenemos un conjunto de compuestos con enlaces calcio-nitrógeno. Este es el derivado de la 2,2,6,6-tetrametilpiperidina estabilizado con tetrametiletilendimina. Bueno, este es un derivado de una isopropilfenilamina estabilizado en este caso con tetrahidrofurano, o digamos cristalizado con tetrahidrofurano, que es donde se prepara, ¿verdad? Y aquí tenemos este compuesto que es, a fin de cuentas, un dímero de quién, de la bis-trimetilsililamida de calcio. Bueno, sale un dímero a partir del yoduro de calcio que hemos visto antes y el derivado de potasio de la bis-trimetilsililamida, ¿verdad? Aquí tenemos otro parecido, ¿no? En este caso también con enlace nitrógeno-calcio y demás. Y finalmente, pues aparecen por aquí, aunque son bien conocidos, ¿verdad? El cómo se puede preparar, bueno, los que ya hemos comentado antes, desde un acetato, un oxalato, un peróxido o un carbonato.